Llego al periódico, obviamente como eso es una noticia mundial, pues al menos en Occidente, recibo llamadas de diferentes medios de comunicación y periodistas, y no sé por qué me llama alguien desde París, de la agencia France Press, y me dice en tono burlesco: ¿ustedes sí les gusta matarse? Aunque no era mi sección, digamos, definida por parte del periódico, sí estuve en algunos capítulos particulares de violencia. Era un viernes antes de Feria de Flores, arrancaba la Feria de Flores, estaba yo trabajando pues en otros temas cuando explota el carro bomba y a los 8 días, el carro bomba me tocó a mí ir a cubrir al día siguiente la búsqueda de un comandante del Gaula militar que falleció en ese atentado, y a los 8 días volví a hablar con el señor que me había citado como víctima de un carro bomba, de nuevo víctima de este nuevo carro bomba, y me mostró que donde él y yo hubiéramos concertado la cita que teníamos prevista para ese día, hubiéramos muerto porque el carro bomba estalló justo en la casa del lado. Y el otro, si fue la bomba de San Antonio, literalmente esa fue lo que yo llamo mi pérdida de inocencia, porque yo era un periodista pues sin mayor contacto con la muerte, sin mayor acercamiento hacia la muerte, y fui de los primeros periodistas que llegaron. O sea, yo llegué a los 20 minutos de la bomba, luego todavía estaba todo muy fresco, y yo recuerdo el olor frío de la muerte. O sea, se siente, es una sensación bastante particular. No saber si lo que está uno pisando puede ser la parte de alguna víctima, digamos que para mí fue bastante chocante en el sentido de generarme un dolor. Yo creo que esa pregunta me generó, en medio del estrés que tenía, del dolor, de la rabia, de la impotencia, me generó una reacción violenta. Lo insulté a ese reportero desde París y le dije que respetara, que acababa yo de ver un montón de personas muertas, que él no sabía lo que era ese dolor. Al final el hombre pidió disculpas y llego a mi casa en Belén, y recuerdo muy bien que mi papá y mi mamá me estaban esperando pues como para preguntarme qué pasó, qué fue lo que ocurrió. Pues recuerdo que me desplomé sobre el sofá de la sala y me puse a llorar. Llorar esos muertos, llorar el enfrentarme a la muerte, el llorar por ver esas víctimas sesgadas y sobre todo por la inutilidad de la guerra, porque al final quien termina pagando es la gente más humilde, y eso eran las víctimas. Pero digamos que fue un momento en que yo estallé de esa presión tan tremenda que estaba viviendo. Entonces para mí fue muy, muy duro, y todavía recuerdo esa escena de enfrentarme a la muerte. Digamos que me es fácil recordar: aquí hubo un suicidio, aquí balearon a alguien, aquí atropellaron a una persona. O sea, la ciudad se vuelve un referente de muertos, y eso es muy común en los periodistas judiciales. Si volviera a poder empezar, ¿sería otra vez periodista? Yo creo que sí. Sí, le prestaría más atención a ciertas cosas que sé que con el tiempo iba a necesitar. Sería un poquito más arriesgado seguramente. Lo que pasa es que los periodistas, al menos de la guardia vieja como la mía, nos enseñaron que nosotros debíamos, ante los acontecimientos, desaparecer. Un periodista debe ayudar, en el caso colombiano por ejemplo, a reconstruir el tejido social de un país que lo tiene hecho jirones. Y creo yo que, mal que bien, si volviera a empezar, me gustaría tratar de poner algún hilo o algún pequeño parche en ese tejido social que tanto nos hace falta como país y como sociedad, para entendernos, tolerarnos y sobre todo construir paz. Mientras no se pierda el lado humano, creo yo que eso ayudará mucho a construir eso que nos falta, que es el tejido social, sobre todo para
la tolerancia en una sociedad como la colombiana. A nosotros nos tocó, como juventud de los años 90, sembrar esa semilla en medio del dolor y en medio del llanto y en medio de la sangre. Y como yo digo, ahí perdonarán lo poquito, pero vemos los frutos de una sociedad que cambió gracias a ese compromiso de esos jóvenes de los años 80 y 90, que hoy son los cincuentones y sesentones de Medellín, para cambiar la realidad y sobre todo para demostrar que sí había futuro en esta ciudad. Es más, la división que tenemos ahora es por culpa de esos comunicadores que se extraviaron en su labor y se dedicaron fue más a venderse como mercenarios de la información.